Ayinpuncha y Cachun Huaynacuna. Buenos días, queridos jóvenes. El día de hoy nuestro ejercicio va a ser de la página 12. Todos nos vamos a ubicar, los que tienen libro. Los que no, ya saben, tienen que trabajar en el cuaderno, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a trabajar hoy día? Napaikuikunata y Arisunchis. Vamos a recordar los saludos. Tenemos el primer ejercicio, Ayinpuncha y Cachun. ¿A quién le podemos saludar? Al profesor. Ayinpuncha y Cachun y a Chachi. ¿No es cierto? Buenos días, profesora o profesor. También podemos saludar a Ayinpuncha y Cachun mamay, a la mamá. Ayinpuncha y Cachun taitai. ¿No es cierto? Podemos poner a cualquier miembro de la familia, las personas, para saludar en la mañana. Tenemos el ejercicio 2, Ayinsuka Cachun. Ayinsuka Cachun, ¿quién? Yachachi. Yachachi, ¿no? Buenas tardes, profesor o profesora. Podemos saludar a nuestra abuelita, Ayinsuka Cachun, a Huicha, a Pucha, al abuelito, ¿no es cierto? Y el tercer ejemplo tenemos a Ayintuta Cachun, Panay, a mi hermana. Buenas noches, hermana. Así vamos a recordar los saludos que hemos ido trabajando. Tenemos dos cuadros para realizar ejemplos, cada uno con 12. Primero, realizar tus saludos creados por ti y el otro es traducir, ¿no es cierto? El primer ejemplo dice, realiza 12 ejemplos de saludos. 1. Ayintuta Cachun taitai. ¿Qué quiere decir? Buenas noches, papá, ¿no es cierto? Ahí en el espacio, acá en el espacio, acácito, ustedes lo van a traducir. Buenas noches, papá, ¿no es cierto? Ejercicio 2. ¿Qué van a hacer en el ejercicio 2? Ustedes van a crear sus propios saludos. Pueden utilizar en la mañana, en la tarde o en la noche. Ya los miembros de nuestra familia, puede ser a los docentes, ¿no es cierto? Ahí puedo poner, por ejemplo, Ayinpuncha y Cachun Panay. Buenos días, hermana. Acá abajito voy a ponerle su traducción. Buenos días, hermana. Acácito que puedo poner Ayinsuka Cachun Huayqey, a mi hermano. Entonces, abajito le voy a poner buenas tardes, hermano. ¿No es cierto? Son 12 ejemplos que ustedes tienen que formar, realizar. Al otro lado tenemos 12 ejemplos. Tijray nos dice traducir. Entonces vamos a traducir, dice Ayinpuncha y Cachun ahuicha. ¿Qué era ahuicha? Abuelita, ¿no es cierto? ¿Qué es yachachi? Yachachi era profesor, eso ya saben ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué es umalli? Es señor director. Entonces dirán Ayinsuka Cachun umalli. Buenas tardes, señor director o director, ¿no es cierto? La 4 dice Ayintuta Cachun yachagmasi, compañero. En la 5, Huiracocha es señor. En la 6, Coya es esposa. La 7, Huayna es joven. En la 8, Sipas, señorita. La 9, Panay, hermana. En la 10, Kumpay, amiga o amigo, para los dos. La 11, Mamay, mamá. 12, Turay, hermano. Eso sería todo por hoy, chicos. Tu Panay.